188. Les presentamos y también la transmisión a través de Facebook. Nos pueden ubicar como Radio K1 EC con ustedes el doctor Pablo Valverde. Bienvenido a la cabina de K1. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de poder conversar en un día de descanso, pero que la gente está atenta a la programación de Radio K1 y también para poder zafar cualquier inquietud que tenga la ciudadanía que nos escuche. Muchísimas gracias, y precisamente nosotros hemos querido tratar este tema porque ahora con esta también variación y un aumento en el sueldo de los ecuatorianos, pues hay de pronto pues alguna variación en la tabla de la pensión de alimentos, y de todo eso vamos a ir hablando ya en el transcurso de la mañana. La pensión de alimentos, entonces, vamos arrancando por un tema o por el concepto de alimentos. ¿Qué incluye alimentos? ¿Es que solo quien tiene que cubrir los gastos que tiene el menor de edad tiene que ver solamente con alimentación, con comida, o qué más incluye? Bueno, el rubro que nosotros deberíamos de entender como alimentos es para satisfacer las necesidades básicas de los titulares del derecho, es decir, en este caso, de los niños, de los adolescentes y de las personas adultas discapacitadas que no puedan proveer de recursos propios. Entonces, ahí está entendido todo lo que significa la alimentación, el vestuario, la educación, la vivienda, la recreación, la cultura, es decir, todo aquello que le permita a la persona garantizar un desarrollo dentro de las condiciones normales y para que pueda tener acceso a todos los servicios y derechos que él requiere para poder alcanzar en la posibilidad real una vida digna. ¿De dónde surge la obligación de alimentar a los hijos e hijas? ¿Y quién es el que tiene que ir con esta obligación o que tiene que asumir esta obligación de la pensión de alimentos? Bueno, la obligación nace de la ley, es decir, es de las, digamos que de las pocas obligaciones que está establecidas en forma expresa en la ley, y los titulares en cuanto a la obligación son los progenitores, y a falta o la posibilidad de ausencia o que no tengan los recursos suficientes, entran el otro nivel de la familia ampliada, le podríamos llamar, ¿no es cierto? El abuelo, el tío y los hermanos. Son 4 órdenes en cuanto a los obligados al pago de la pensión alimenticia, pero fundamentalmente y en primer orden los progenitores, y solo a falta, ausencia o no disponibilidad de recursos de parte de los principales, es decir, del padre y de la madre, entran los otros órdenes en cuanto al pago. Perfecto, esas son algunas inquietudes que nosotros teníamos por acá, y también pues queríamos seguir preguntando acerca de esta pensión de alimentos. ¿Quién garantiza que efectivamente el menor de edad pueda recibir o tenga el acceso a esta pensión de alimentos? ¿Cómo sabemos si no esa pensión no está desviada por otros caminos? Bueno, antes la normativa permitía que el juez pudiera nombrar un administrador en el tema de los alimentos. Ahora bien, yo creo que el mecanismo, cuando no se utiliza para los fines que están la pensión alimenticia, indudablemente podría ser una medida de protección al juez de la niñez y la adolescencia a efectos de ver cómo están satisfechos los derechos del titular de la pensión alimenticia y ver si tenía acceso a todo lo que se quiere pagar con la pensión alimenticia. ¿Hasta qué edad los menores deben recibir la pensión alimenticia? Dicen que solo hasta los 18 años, pero cuando está estudiando es la obligación del pensionista seguir dando este dinero para que pueda seguirse manteniendo, digámoslo así. Claro que sí, la persona que justifica estar cursando estudios tiene derecho actualmente en la ley hasta los 21 años, y la persona de toda edad que demuestre que tiene algún tipo de discapacidad y que no puede proveerse los recursos. Aquí hay alguna cosa interesante. Yo fui juez de la niñez durante muchos años, dejé de serlo hace aproximadamente 7 años, y siempre nosotros nos quedamos con la inquietud como jueces que trabajábamos en conjunto en esa época, de que no está muy racional el tema de la ley en el sentido de que se suspende el pago a los hijos a partir de los 21 años. Me voy a explicar para que la gente me pueda entender mejor. ¿Ya? Si nosotros pagamos una pensión de alimentos durante todo el desarrollo de ese niño adolescente hasta que llegue a los 18 años, ¿no? Y luego la ley dice, si es que esa persona, lo cual está muy bien, demuestra que está cursando estudios, usted va a seguir obligado en el pago hasta los 21 años, lo cual, como digo, está bien. La pregunta es, ahora, ¿qué
las carreras universitarias no duran 3 años. Ujú. Entonces, si es que él es un buen estudiante, él o ella es un buen estudiante, y precisamente lo que él quiere es conseguir una carrera, para con ello conseguir una independencia y poder ser una persona que forje los recursos por su propia cuenta, de alguna forma el hecho de que la ley limite hasta los 21 años vendría a limitar la posibilidad real que él tenga de terminar una carrera universitaria, fundamentalmente si es que depende en gran medida del aporte económico que le esté dando el progenitor. Hay algunas legislaciones que, por ejemplo, a partir de determinada edad, dígase usted en los 21 años, si es que demuestra que sigue cursando estudios, empiezan a bajar porcentajes hasta llegar, por ejemplo, a los 25. Ya. Me explico. Al 21 a los 22 usted dará el 80% de la pensión, luego el 60%, luego el 40%. ¿No? Es decir, va progresivamente bajando la ayuda económica que usted da. Pero también lo que hay que estar claros es que los progenitores en forma responsable no es que únicamente cumplen de acuerdo a lo que está en la ley. E indudablemente muchos de ellos considerarán este tipo de apreciaciones y ayudarán a sus hijos a que culminen la carrera y por lo tanto ahí sí puedan de alguna forma garantizar en este mundo tan competitivo en el tema laboral, de alguna forma poder acceder a un trabajo. Claro, porque las carreras mínimo son de 4 años, no solamente de 3, y hay quienes pues querrán de pronto seguir alguna especialidad, pero en ese caso pues ya dependerá del aporte que quiera seguir dando el padre o la madre, porque también son algunas madres que también tienen que cubrir con estas pensiones alimenticias. No es solo obligación, digamos, en su mayoría puede ser que la demanda de alimentos es para los padres, pero también hay casos de madres que tienen que asumir esta pensión. Sin duda, y fundamentalmente el obligado va a ser a través del tema judicial, cuando se le demanda al progenitor que no está viviendo con el niño, con el adolescente, o que incluso viviendo con él no está cubriendo las necesidades, porque el hecho de que esté viviendo ahí no significa que Claro. asegura que esté cumpliendo con sus responsabilidades, sea el padre o la madre. Y en esto también hay que estar claros de que en el ASUAI, por el fenómeno migratorio, tiene la titularidad también para demandar el derecho de alimentos la familia con la que viva el niño o el adolescente, es decir, no necesariamente va a tener ese vínculo de sangre, ser pariente. Recuerde usted que a muchos nos consta que niños y adolescentes se quedaron viviendo con los vecinos, entonces ellos también pueden demandar el derecho ¿Ya? de alimentos y indudablemente el adolescente a partir de los 15 años tiene la titularidad también para demandar el derecho de alimentos sin necesidad de que nadie le represente, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades para poder accionar y demandar en la vía judicial. Datos importantes que de pronto algunas personas desconocían. Hay tíos, abuelitos que se han hecho cargo de menores de edad que de pronto por X razones tienen a cargo 2, 3 hijos, entonces tienen la oportunidad de también poder exigir esta pensión de alimentos. ¿Qué pasa, doctor, cuando hemos tenido 2 hijos y cada padre se lleva a su hijo? ¿Cómo surge ahí la pensión de alimentos si cada uno está a cargo de un hijo? Habría que analizar ahí el tema de las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Si bien la tabla fija el pago de la pensión de acuerdo a edad, es decir, un monto de la remuneración hasta los 4 años y a partir de los 4 años otro monto de la pensión alimenticia, de los 4 hasta que llegue a los 18, ¿no? Hay que analizar las particularidades. Por ejemplo, no debe tener igual tratamiento, por ejemplo, el niño, el adolescente que requiere atención médica mayor, por ejemplo, un tema forma Ya. permanente, un gasto en medicinas, que frente al hermano que goza de buena salud y que no requiere. No va a tener en cuanto al análisis de cuál va a ser el monto, por ejemplo, que un hermano requiera apoyo pedagógico, cualquier otro tipo de situación frente a otro hermano que no lo requiera. Entonces, en el caso que usted plantea de que cada uno de los progenitores se vaya con un hijo, habrá que ver cuáles son las necesidades específicas de ese hijo, si está dentro de la banda normal, si es que tienen el mismo nivel y no necesidades especiales, habrá que ver la capacidad económica de los obligados. En este caso, por ejemplo, seguramente lo que gana el padre es diferente a lo que gana la madre, para más o para menos, o si es que es igual, incluso va a tener que establecerse un monto igual para cada uno de ellos.
Perfecto. Doctor, ¿de pronto puede llegar a un acuerdo con el alimentista sin necesidad? ¿Se puede llegar a un acuerdo con el alimentista sin necesidad de ir allá a instancias mayores, de llegar a un tribunal, ante un juicio o hasta ante un juzgado, un juez, que diga, bueno, cuál es la pensión? De pronto puede haber, pero ¿quién garantiza más adelante que no se vaya a recibir de pronto una demanda por no haber cumplido ante la ley, ante el padre o ante la madre? Sí, se estuvo dando, se estuvo contribuyendo, pagando pensiones, a veces dan hasta más, pero de pronto por ahí a veces se llega los rumores de que llegado demandas porque supuestamente no se cumplió cuando sí se lo estaba haciendo. ¿Eso pasa porque no se lo hizo a través de la ley? Nosotros asumimos de que las personas debemos actuar de buena fe e indudablemente el padre que está cumpliendo responsablemente las obligaciones para con sus hijos y está entregando, por ejemplo, directamente a la madre de ellos, tiene medios probatorios garantizados en el ordenamiento jurídico para que en el caso de que haya un reclamo por parte de ella, él pueda demostrar que efectivamente estaba cumpliendo sus responsabilidades. Pero hay otra situación también, que el pago de la pensión de alimentos, cuando hay una pretensión que se le hace a través del canal de la Administración de Justicia, va a correr a partir de la citación con la demanda. Es decir, no hay un efecto retroactivo. No vamos a discutir si el señor cumplió o no cumplió antes. A partir de que se le cita con la demanda, él tiene que cumplir una obligación y desde ahí se le fija una pensión provisional. Yo creo que aquí es importante también resaltar la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, la Presidencia, el Consejo de la Judicatura Nacional. Durante estos últimos años hemos venido trabajando con mucho énfasis en el tema de que la gente concurra a los temas de mediación para efectos de poder ahí tratar de llegar a acuerdos en forma directa. Y esto ha dado muy buenos resultados en el tema de las responsabilidades de los padres para con sus hijos. Indudablemente un gran porcentaje de ellos acuden a mediación y llegan directamente al acuerdo sin necesidad de que tengan que presentar demandas ante la justicia ordinaria y los jueces especializados. Es porque yo creo que la sociedad en esto va consiguiendo empoderarse no solo de los derechos, sino también de las obligaciones. Y en este caso, los progenitores están muy responsables frente a las obligaciones que tienen que cumplir, e indudablemente eso les da la posibilidad de que ellos, incluso por iniciativa propia, concurran ante un órgano de mediación y puedan fijar un acta, llegar a un acuerdo. Y si es que no se cumple ese acuerdo, se va a la fase de ejecución ya ante un juez. Y una gran cantidad de los acuerdos precisamente que se llegan en el centro de la mediación de la función judicial tiene que ver con alimentos. Ahora también, un gran porcentaje de acuerdos se llega dentro ya del juicio, es decir, cuando ya se entabló la demanda. ¿Por qué? Porque la ley, a partir del año 2009 más o menos, fijó una tabla de pensión de alimentos y ya no hay mucho que discutir, salvo que haya ya necesidades especiales, como dije antes, pero están los porcentajes de la remuneración que tendría que pagar el obligado. Entonces la gente un poco ya sabe a qué atenerse e indudablemente eso de alguna forma ha posibilitado que los acuerdos sean en mayor cantidad. ¿Qué pasa cuando el alimentante o la alimentante está desempleado? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias tiene consecuencias directas contra el obligado principal, como por ejemplo el hecho de que se pueda ordenar el apremio personal del obligado, como una medida de fuerza para obligar a su cumplimiento. En el caso de que el juez tenga una petición para ordenar el apremio personal, lo que va a tener que hacer, de acuerdo a una resolución de la Corte Constitucional, es previamente convocar a una audiencia para que el alimentante le explique por qué no está cumpliéndose el pago y él pueda valorar, y si es que hay alguna fórmula de acuerdo, poder llegar a aquel con la persona que representa al titular del derecho. Aquí lo aconsejable es que de alguna forma, con la responsabilidad que debe caracterizar al ciudadano ecuatoriano, cuando hay alguna situación, y ahora marcadamente estamos en una situación compleja económica, el campo laboral cada vez está poniéndose difícil para todos, profesionales y no profesionales, e indudablemente esto repercute en la capacidad de cumplimiento de obligaciones alimenticias que pueda tener. En primer momento, si es que la persona se queda sin empleo, lo aconsejable es que pueda hablar directamente con la persona con quien
el responsable que vive con el niño, para ver si en conocimiento de esa condición económica actual, de esa condición laboral, puedan llegar a un acuerdo en cuanto a la rebaja de la pensión alimenticia hasta que él pueda estabilizar o conseguir un nuevo empleo. Porque de no, se sigue generando el mismo monto de la pensión alimenticia que fijó el juez o al que llegaron al acuerdo, y eso a la postre, si es que él deja y se descuida, o ella deja y se descuida, podría tener algún tipo de responsabilidades como estas de verse obligadas a premios personales. Entonces hay que ser cauto en ese tema y de acuerdo a la tabla de pensiones alimenticias, incluso, vea usted, esto puede ser debatido como un tema injusto, pero se prioriza los derechos de la niñez y de la adolescencia. Siempre se parte de que la persona lo mínimo que puede ganar es un salario básico unificado, es decir, ahora $394. En base a ese aumento que tuvo el salario básico en el Ecuador, entonces, más o menos, si es que alguien, a ver, tomando en cuenta mismo el salario básico, gana alguien ese salario básico, y hablando solamente de un hijo, más o menos, ¿cuál es la cantidad que debería pagar? Ahora es 110,79. Para este año ya. Sí. ¿Antes era cuánto? Era como 108 y pico. O sea, casi $2 o $3 el alza más del o menos. porcentaje es mínimo porque mínimo fue el alza. Entonces, si es que el primer, en cuanto a un niño de 4 años, es del 28.12, lo que va a subir es del 28.12 de los $8 que fue el alza en el salario básico unificado. Hay un sistema con el que se está trabajando y es el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. ¿En qué consiste esto? Esto es lo que se conoce como el SUPA, ¿no? Y que permite que todo el pago de las pensiones alimenticias se lo canalice a través del sistema bancario, Banco del Pacífico, y entonces se abre una cuenta ahí y la persona tiene que ir a depositar, tiene que hacer el pago directo en el número con que está registrado esa tarjeta en el banco, y eso le da digamos que la posibilidad de acercarse a cualquier agencia y hacer el depósito. Antes, hace muchos años, había que hacerlo en la Secretaría de las Judicaturas. Luego, en el año 2010, estuve yo en la coordinación de la unidad de familia y de niñez y adolescencia, e indudablemente ahí se gestionó para hacer un convenio con un banco privado de la localidad y se empezó a hacer el depósito ya en cuentas bancarias, lo cual significa que la persona pueda tener un acceso directo, no requiera estar yendo al juzgado a averiguar si es que se pagó o no se pagó, simplemente basta consultar la cuenta bancaria y verificar si es que se efectuó o no el pago. Efectivamente, ¿solo tiene que ser a través del Banco del Pacífico o las personas que reciben la pensión de alimentos pueden optar por otra institución financiera? Ellos pueden demostrar que tienen una cuenta bancaria en otra institución bancaria y para que se ordene el depósito ahí. Además, basta ver que, por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones se ordena el descuento directo cuando tiene relación bajo dependencia. Es decir, para estar evitando que esa persona incluso se pueda descuidar, lo más aconsejable es que el juez ordene, se le descuente de la remuneración y se pase directamente ya a la cuenta, lo que significa que nunca va a haber un atraso en el pago. ¿La cuenta bancaria en la que se acreditan estas pensiones debe ser necesariamente para pensiones alimenticias o puede ser ocupada para otras transacciones? Si es que es una cuenta personal, indudablemente que va a ser ocupada para otras transacciones, pero si es que es del SUPA, va a ser solo para eso. Ya, es decir, si es que ya la persona que recibe la pensión de alimentos tenía cuenta, como usted lo dijo anteriormente, en el Banco del Pacífico, esa misma cuenta puede ser obviamente ya ocupada para otras cosas. Si no, en su caso, pues ustedes le asignan o tendría que a partir de empezar a recibir la pensión de alimentos, abrirse una cuenta. Es que el rato que la persona, por ejemplo, no tiene cuenta, automáticamente se genera en el sistema SUPA, ya pagaduría, transfiere al banco y se abre la tarjeta, una cuenta virtual, digamos así, para que la persona genere los pagos ahí y indudablemente, como dije antes, todo se cumpla a través de ese mecanismo. La mayoría de la gente ha optado precisamente por hacer que sea el sistema, o sea, es decir, el sistema SUPA el que automáticamente abre una cuenta, ha optado por ese mecanismo, porque como quien dice, es una cuenta destinada solo a eso, exclusivamente voy a hacer uso de eso. Y incluso entendería yo que ellos se quieren evitar confusiones y cualquier tipo de cosas a nivel personal de ellos, y es cada uno cómo se acomode mejor. Aquí ese es un medio para alcanzar un fin, que es el pago de la pensión alimenticia, que es lo importante y relevante, ¿no?
Aquí nosotros podemos a través de del SUPA podemos encontrar la tabla referencial de pensiones alimenticias. Claro que sí, las tablas están publicadas. Ahora entendemos que el Ministerio de Bienestar Económico y Social ya va a sacar la tabla del 2019. Sabe sacar dentro de los 15 primeros días de enero de cada año. Los porcentajes no han variado ya muchos años, ¿no? El tema es que se viene manteniendo a pesar de que en un primer momento hubo la gente no estuvo conforme, sobre todo los obligados en cuanto a los porcentajes, pero hay temas también de discusión, ¿no? Se discute, algún momento se llevó al debate de que por qué la madre no aporta para la alimentación como pago de la pensión alimenticia a los hijos, y ahí indudablemente es que hay un reconocimiento constitucional a que las labores en el hogar son una actividad productiva. ¿Se pueden realizar pagos parciales de pensiones alimenticias? Es decir, si no hay la totalidad, de pronto solamente da la mitad. ¿Se puede hacer ese tipo de transacciones? El pago parcial significa que yo puedo pagar un mes de 3. Ya. O sea, pero tengo que cumplir el pago del mes. Y luego, ¿qué pasa con la diferencia? De pronto no puede pagar todo a ese... ¿Llega a tener intereses este monto? Sí, se genera intereses de acuerdo a la tasa del Banco Central. A ver, lo importante es que la ley lo que quiere es que haya un cumplimiento de la obligación conforme manda, es decir, dentro de los 5 primeros días de cada mes, porque estamos claros que al hijo no hay como decir, oye, espera nomás, no vas a desayunar porque no te pagaron la pensión alimenticia. Es indudable también que hay determinadas situaciones en las que el obligado está en una situación difícil, complicada, y a lo mejor no puede cumplir con el pago en forma puntual como debería hacerlo. Pero lo que significa es que cuando yo ya debo dos pensiones alimenticias, corro el riesgo de que se me pida la orden de apremio personal y se podría poner esa consecuencia. ¿Qué pasa cuando la pareja no está casada? Generalmente muchos pensarán que esta pensión de alimentos rige nada más cuando ya los esposos se separaron, se divorciaron y rige una pensión alimenticia. Pero ¿qué pasa cuando no estaban casados? O cuando no están casados. Bueno, nosotros ya dijimos que el titular del derecho de alimentos es el niño o el adolescente, es decir, no hay mayor significación. El tema que hay que demostrar y comprobar es que se está cumpliendo con el pago. Por eso es que hacía referencia que incluso se le puede demandar a la persona que incluso vive con el niño y el adolescente en la casa, pero que está incumpliendo con su responsabilidad. Entonces, lo importante es demostrar que el obligado no está cumpliendo con el pago del aporte económico que tiene que dar para el niño o el adolescente, y ese no pago implica la posibilidad de concurrir al órgano de la Administración de Justicia, como dije antes, a un centro de mediación para que ahí se genere ya un acuerdo o haya una resolución del juez que obligue al pago del monto que esté dentro de la capacidad económica que tenga esa persona y que va a estar destinada para cubrir los rubros a los que nos referimos al inicio de esta entrevista. Una vez, claro, ya modificada, mejor dicho, fijada una pensión para cubrir gastos de los menores, ¿se puede más adelante modificar la pensión que se había fijado ya anteriormente? Es decir, ¿puede subir, puede bajar? ¿En qué casos puede darse eso? El tema de los, no solo en el tema de alimentos, sino todas las situaciones a las que la Administración de Justicia Especializada de Niñez y Adolescencia conoce, tiene una característica que nosotros los abogados conocemos como cosa juzgada. Aquí no hay cosa juzgada. Es decir, que se pueden volver a provocar incidentes cuantas veces cambien las circunstancias por las que el juez ordenó aquello. ¿Ya? Me explico. Si es que mañana el alimentante, y ojalá les pasara a todos, se ganan la lotería, ¿no? Las condiciones económicas por las que se estableció para que se fije la pensión alimenticia, indudablemente ha cambiado. Entonces se va a demandar el alza de la pensión alimenticia porque lo que se fijó en esa época ya no responde a las condiciones económicas que tiene él ahora, ¿no? Igualmente, si es que la persona se le fijó porque ganaba $1.500, luego pierde el trabajo y se va a una remuneración menor, él también puede demandar de forma inmediata la rebaja de la pensión alimenticia para que ya al siguiente mes la pensión responda a la capacidad y a la condición económica que él tiene actualmente. El tema de patria potestad, suspensión, privación, tema de visitas, todos esos temas, tenencia, se lo puede demandar y modificar lo que se resolvió por parte del juez a través de un incidente.
Hay una pregunta por acá, una consulta. Dice Eduardo, reconocí como hijo a un menor que después de 11 años me entero que no ha sido mi hijo. La madre al momento de reconocer al menor me mintió indicándome que era mi hijo. Actualmente sigo pagando pensiones. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el cumplimiento, está establecida la relación parento-filial de esa persona con el niño, por lo tanto, él tiene que haber una decisión judicial que declara que él ya no es el padre del niño para que cese el pago de la obligación de alimentos. Mientras siga ese nexo de él como padre con ese niño, él tiene que seguir cumpliendo con la obligación. Claro, legalmente es su hijo y legítimamente no lo es, pero legalmente mientras la ley así lo diga, pues Eduardo tendrá que seguir entonces cumpliendo con esa pensión de alimentos. Algo más que nosotros queríamos consultarle entonces, doctor, acerca de esta pensión de alimentos, y para la gente que quiera seguir haciendo sus preguntas lo puede hacer a través del 099-87-04-100, 2-810-188, para que todas sus dudas puedan ser ahora pues explicadas por el doctor Pablo Valverde. ¿Qué pasa si el alimentante fallece? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo le decía que el obligado principal es el padre y la madre, y dice ante la falta. Esa falta... No es solamente, o sea, si es que está vivo y no paga, sino también si es que llega a fallecer. La falta es que la ausencia puede ser, por ejemplo, el hecho de que se vaya a Estados Unidos y no esté cubriendo sus responsabilidades. Entonces, esa ausencia significa que el niño no está recibiendo el aporte económico del padre. Y esa ausencia se convierte en definitiva cuando la persona termina por la muerte. Entonces, indudablemente, ahí entran los otros órdenes a los que nos referimos, ¿no? Abuelo, hermanos, tíos, en ese orden, a efectos de que ellos puedan ser obligados a el pago de una pensión alimenticia. Hemos visto casos, alguna vez, hace algunos años atrás, sucedió que la pensión, la obligación fue dirigida para la abuela del alimentante que tenía que cubrir esta pensión y no lo pudo hacer, y la abuela estuvo detenida porque ella tampoco tenía los recursos. ¿Qué pasa en ese entonces si es que no hay quien más pueda cubrir esa pensión alimenticia? Bueno, ese es un tema que se debatió en el Ecuador porque efectivamente provocó resultados injustos, ¿no? Y la ley siempre se tiene que preocupar porque se legisla a nivel general, pero ya en la práctica vamos viendo que en ocasiones se puede provocar situaciones injustas. Ahora ya no se puede ordenar el apremio personal contra un obligado subsidiario. ¿Ya? Es decir, el apremio personal solo cabe respecto a los obligados principales, a los progenitores. Eso también por el debate que hubo, la Corte Constitucional se pronunció en ese sentido y luego ya se recogió en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en el COGEP que ya no cabe el apremio personal para los obligados subsidiarios. Repito, esto cabe solo para los obligados principales. Ya no cabe la prohibición de salida del país para los obligados subsidiarios. Esto cabe solo para los obligados principales. Es decir, la ley luego ya de la vigencia, porque antes no hacía distinción en cuanto a estas dos situaciones que le he mencionado, se dio cuenta que provocaba resultados injustos y que el obligado subsidiario no tenía por qué tener el mismo tratamiento que el obligado principal. O sea, el reclamo que se hizo en forma permanente, ¿no? Yo no he procreado hijos y ¿por qué a mí se me obliga en las mismas condiciones que se le obliga a quien sí quiso tener el hijo? Entonces, eso está dentro, me parece que, de la lógica y la racionalidad de la justicia. Ahora bien, en el caso que usted, por ejemplo, puso, ¿no? Si el progenitor fallece, indudablemente tiene que entrar la familia ampliada a respaldar a esa madre que se queda sin el respaldo económico del padre que falleció lastimosamente. Entonces, ahí entra toda en los órdenes de la familia ampliada para poder demandar a todos y que el juez pueda establecer cuál es el monto de acuerdo a la capacidad económica de cada uno de ellos, porque puede ser que al abuelo le diga, sí, usted paga, y a la abuela, no paga, porque sería injusto mandar a pagar necesariamente a una persona que no tiene recursos económicos. Entonces, no es que siempre el hecho de demandar ya va a implicar una pensión, no es el caso del padre. Con los obligados subsidiarios hay que demostrar que él tiene la capacidad económica para poder asumir una obligación. No es que el juez siempre le va a fijar a un obligado subsidiario, que en cambio con el obligado principal sí lo tiene que hacer, siempre tiene que fijar una pensión.
Acá ya dependerá de la capacidad económica que usted demuestre. Por ejemplo, si el abuelo no tiene ni siquiera una jubilación, es una persona de 80 años que vive del respaldo de los hijos, ¿qué pensión le vamos a poder fijar? Hay otra consulta por acá, dice, buen día, una pregunta por favor. En cuanto a las utilidades que no dio el alimentante, ¿se puede reclamar? Claro, es el 5% de las utilidades que están destinadas para cargas familiares y eso. Hay otra característica que es el tema de que los derechos de los niños son irrenunciables. O sea, no y por más que yo renuncie, la ley le tiene por no válida esa renuncia porque estamos sometidos también a una norma que hay en el Código Civil que dice que se podrán renunciar los derechos siempre y cuando la ley lo permita. En este caso, los derechos de los niños no permite. Ahora que usted toca ese tema, bueno, si bien el niño tal vez no tiene todavía la conciencia de qué es lo que pasa a su alrededor en tema de alimentos, pero hay veces en que el orgullo de la madre dice, yo no necesito un centavo tuyo para criar a mi hijo. ¿Qué pasa en este caso? Obviamente ella no, pero el menor de edad sí. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer el alimentante en estos casos? Ya no puede hacer nada porque lo que yo le dije antes es que cuando usted concurre a la Administración de Justicia, la pensión se genera a partir de la citación con la demanda. Entonces, a partir de ahí va a correr el pago. Si usted antes ya no accionó y ya no le pidió a él que cubra los alimentos, pues prácticamente lo perdió. Pero es por el sentido de que usted si es que usted la obligación a partir de un proceso judicial se genera a partir de la citación, porque o de no, imagínense ustedes que a una persona se le demande a los 16 años. ¿Alguna vez se pensó esto en la sociedad ecuatoriana? Y sin duda que iba a traer graves problemas, pensando precisamente en este tema de que los derechos de los niños son irrenunciables. Pongámonos en los juzgados de la niñez y adolescencia, yo creería, no sé, los porcentajes ahora se habrán variado considerablemente, pero cuando yo fui juez y que repito, fui por un periodo bastante importante, fui juez de la niñez durante 10 años, no, la mayoría de los procesos era de gente que se debatía entre el salario básico unificado y algo más, gente vinculada a la construcción, es decir, gente de escasos recursos económicos, la mayoría de los casos. Entonces, la mayoría de los casos es de gente que vive día a día. Entonces, pongámonos a pensar qué pasaría con un albañil que a los 16 años le dicen, oye, tú eres el padre de este hijo, ¿no? Se declara, efectivamente se demuestra que es el padre y retroactivamente le mandamos a pagar 16 años. Esa persona va a estar en la cárcel. Claro. Indudablemente, porque nadie va generando ahorros ante obligaciones que no las tiene aparentemente o realmente. Porque también puede ser el caso de que la persona nunca le comunicó. Entonces él desconocía en forma completa la situación, que es diferente a cuando la persona sí le pudo haber comunicado. O sea, en este tema las situaciones humanas pueden cambiar radicalmente, entonces no podemos dar reglas generales porque los humanos no actuamos de una sola forma. Hay casos y casos. Hay diferentes ¿no casos. Por ejemplo, ahora mismo la señora que estaba hablando de esto del caso de las utilidades dice, yo hice la demanda en el año 2006 y realmente no hice más que la demanda. Mi hija ha cumplido 18 años y ahora necesita, pues está en la universidad. ¿Vale retomar el caso con esa demanda? Es que si es que ella hizo, a ver, en este rato, en esa época, me parece que a partir del 2009 se generaba una pensión de alimentos inmediatamente decalificada. Y eso quiere decir que fijada la pensión provisional, automáticamente ya ella tenía que cubrir el monto. Por más que luego en el proceso no se quiera continuar, ya había generado una obligación que es la pensión provisional, y esa pensión tenía que cumplirse. Entonces, la señora más bien debería analizar y recordar si es que se fijó una pensión provisional. El momento que se fijó una pensión provisional, ya se generó la obligación y por lo tanto esa persona tenía que estar cumpliendo. Si cumplió extrajudicialmente, si cumplió extrajudicialmente y por lo tanto esa persona no cumplió con el pago, mejor dicho, cumplió con el pago cumplidamente, pero sin que conste en el proceso, ya habíamos hablado de eso, sin pruebas. de que ella está consciente de que sí se verificó ese cumplimiento de obligaciones. Ahí, por ejemplo, ella lo que dice es, yo tendría el reclamo en cuanto a las utilidades.
y demostrado que esa persona tuvo utilidades, indudablemente le podría reclamar. Hay algo que deberíamos de pronto ahí acotar, doctor, que no es simplemente el mensual que estamos recibiendo, ¿también reciben los décimos? Claro que sí. Aparte de las utilidades, también reciben décimos. Sí, ¿O sí. qué otra remuneración reciben? No puedes recibir nada más porque el trabajador tampoco recibe nada más. O sea, es de acuerdo a todo lo que el Exactamente. trabajador recibe, eso también lo tiene que compartir con los menores. Exactamente. Hablamos de décimos y también de utilidades. Las remuneraciones adicionales que recibe el trabajador, y hay trabajadores que reciben utilidad, otros no. Entonces, al que recibe utilidades, hay cómo reclamar las utilidades, al otro no. Claro. Es decir, va de acuerdo, siempre la pensión es igual a los ingresos económicos que tiene el alimentante. Y por acá vamos con una última pregunta porque se nos va acabando el tiempo. Dice, buenos días, una pregunta. Somos solo unidos ya 8 años y él tiene 2 carros que son a medias con mi hermano y me tocó una fuerte cantidad para la pensión. Ahora tengo que vender y me toca reoarección, dice, bueno, no le entiendo esa palabra con ella. ¿Será que luego me baja la pensión porque ella me puso prohibición de venta? Los niños tienen 7 y 1 año. Gracias. Como que no está claro. Sí, no por está acá claro. dice, me toca, no sé, ¿qué quiso decir el amigo? Porque esta palabra no está clara. En todo caso, bueno, ahí sí es que no nos el tema de si cambia la condición económica que él tiene, ya hablamos para bien o para mal. Siempre tiene la posibilidad del incidente de alza o de rebaja de pensión a alimentos, porque la condición económica cuando al momento que se fijó ya no es la misma que él tiene. Entonces, la pensión de alimentos no se puede detener, siempre está generándose todos los meses. Entonces, si la situación económica ha cambiado, como dije hace un momento, lo óptimo es que esa persona concurra para que hable directamente con la persona a quien está pasando la pensión alimenticia, vea si hay un acuerdo, porque aquí, yo digo, no hay que hacerse los locos. Si es que la persona le consta que efectivamente el obligado está en otra situación económica, cambió su situación laboral, ya no es la misma que tenía, ¿para qué seguir generando incidentes? Porque al final de lo que se trata es que el obligado pague una pensión alimenticia que lo puede hacer y que corresponde con su capacidad económica. Entonces, no vale situaciones de capricho, ¿no? Para imponer determinadas conductas que a la final luego van a ser acertadas en la administración de justicia, porque si él logra demostrar que la situación ya no es la misma, sin duda que el juez o la jueza va a dar paso al incidente que le está proponiendo. Y así se evitaría tantos inconvenientes, papeleos y idas y venidas de juicios, etcétera, etcétera. Supongo que quiso decir me toca repartición con ella. Ahora estoy tratando de entender el mensaje. Bueno, doctor, estamos llegando ya a la parte final de este programa o de esta entrevista, mejor dicho, porque se nos ha pasado el tiempo volando y es un tema para conversar así de largo, porque hay casos y casos, como lo decíamos anteriormente, unos parecidos, otros no, y siempre pues va a haber una variación en cada uno de ellos. ¿A dónde podemos acudir entonces para que a la gente que quiera de pronto conocer algo más acerca del tema pensión de alimentos? Pueden tener muchas dudas y quizá pues en algún momento tienen que acercarse a dónde para que puedan ellos averiguar todo lo que quieren saber. Bueno, la gente puede concurrir a los al centro de mediación de la función judicial, puede concurrir a los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, de la Universidad de Cuenca, ubicada en la calle Larga, de la Universidad Católica, de la Universidad de la SUAY, que está ubicada ahí frente al Benigno Malo, para que precisamente profesionales del derecho les den el asesoramiento técnico necesario para que puedan tener información de calidad y por lo tanto saber a qué deberían someterse. Yo sí creo que en esto, como usted nos anticipó, está finalizando el programa, yo sí hago un llamado y agradezco la oportunidad que ha dado a la presidencia de la Corte para poder conversar con la ciudadanía. El hecho de que en estos temas de familia siempre debemos hacer todos nuestros esfuerzos como personas, como parejas, como marido, como conviviente, en el sentido de agotar en lo posible el tema del diálogo. Lo que debe primar son los derechos de los niños hayan procreado en forma conjunta, ¿no es cierto? Entonces, esos son los que tienen que marcar la luz por la que nosotros vamos a conducir los diálogos. Y no es aconsejable en el tema de la familia tomar situaciones de retaliación frente al progenitor y de alguna forma no hacer que el niño y el adolescente tenga efectiva vigencia el conjunto de sus derechos. Porque, por ejemplo, a la par que hay
la obligación de pagar alimentos, el padre también tiene la obligación, el derecho de tener un contacto permanente con su hijo, para estar en el crecimiento, acompañándole todo el tiempo. En muchas de las ocasiones se da retaliaciones en el sentido de decir, si no pagas la pensión, no ves a tus hijos. Es decir, hay situaciones que nosotros de alguna forma, y yo me di cuenta cuando era juez de la niñez, de la adolescencia, que lo viví en carne propia, mucha de la gente se arrepentía de lo que hicieron con los niños, porque luego a la persona, al adolescente, ya no hay cómo engañarle. Exacto. Él está claro en la situación, cómo fue la relación de sus padres, y por lo tanto, él ya empieza a tomar partido por uno u otro de ellos, pero lo importante sería que tome partido por los dos, porque sepa que los dos hicieron los mejores esfuerzos y si algún momento se separaron, eso no tiene que significar situación de ruptura frente al compromiso que deben tener frente a los hijos. Perfecto. Doctor Pablo Valverde, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy para tratar este tema de pensión de alimentos. En una próxima oportunidad y quizá por alguno de estos temas volvamos a invitarlo por acá a la cabina de K1. Sin embargo, pues ahora también le agradecemos por el tiempo que se tomó el día de hoy por acompañarnos. Que tenga un feliz domingo, doctor. Muchas gracias. Siempre dispuesto a cualquier oportunidad que nos brinde y a todos un feliz domingo. Muchísimas gracias.